Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación legal y social. La ley es la ley, pregunte al doctor. Y el día de hoy trataremos el delito de cohecho. Referirnos al cohecho es hablar de un delito en contra de la administración pública. Acción repudiable, denigrante, en la que se ven involucrados funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas, confabulándose en desmedro del marco constitucional o legal y obtener una serie de beneficios ilícitos. Denuncias permanentes que las lleva a cargo la Administración de Justicia contra estos actos de corrupción que lamentablemente son recurrentes en nuestro medio. Es por ello que a través de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, COIP, en materia de anticorrupción, expedida el 17 de febrero del presente año, la Asamblea Nacional reformó el contenido del delito de cohecho, el mismo que entró en vigencia este 16 de agosto, conforme así lo dispuso la disposición final única de la citada ley. Precisamente para poder entender o comprender de mejor manera y orientar a quienes nos miran o escuchan, creímos pertinente abordar este tema el día de hoy. Un programa especial porque no estamos saliendo en vivo, lo estamos grabando momentos antes de que se lo pueda transmitir a través de nuestra plataforma, y por eso quiero plantearle las primeras interrogantes a mi amigo, a mi compañero de fórmula Mauro Andino Reynoso. ¿Qué es el delito de cohecho? ¿Cómo lo define hoy el COIP a este tipo penal? ¿Qué pena se aplica a quienes incurren justamente en este ilícito? Mauro, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Mauro, un gusto poder compartir contigo, un gusto compartir con nuestras amigas y con nuestros amigos. Efectivamente, hoy lamentablemente por asuntos de fuerza mayor no hemos podido hacerlo en vivo, acabamos de grabar hace pocos minutos por situaciones de índole personal, pero vamos a llevar a cabo este programa. Y ya entrando en materia, Mauro, en vista de la gran cantidad de actos de corrupción que se han venido generando en el país, haciendo mal uso o aprovechándose de la función pública, cayendo prácticamente en las garras de personas sin escrúpulos, que incrementan día a día ilegalmente su patrimonio, este lunes, conforme tú señalaste, este lunes 16 de agosto entró en rigor o entró en vigencia las reformas inherentes a materia de corrupción. Entre otros delitos, precisamente, el tema que estamos o vamos a tratar esta mañana, que tiene que ver con el delito de cohecho, determinado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Como dicha disposición, hoy reformada, Mauro, es sumamente extensa, en la que se determinan que tanto los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas, pueden ser sujetos de las acciones penales por el delito de cohecho, agravando aún más la pena si este delito se comete en un estado de emergencia o declaratoria de excepción. Creo pertinente desarrollar en partes esta disposición. Correcto. En los dos primeros incisos se establece, amigos y amigas, mucha atención, que comete el delito de cohecho las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado. Y ahí viene el verbo rector, que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona donativos, dádivas, promesas, ventajas, beneficio inmaterial o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para sí o para un tercero. ¿Para qué? Bien sea para hacer, para omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a las funciones de ese funcionario público, quienes pueden ser privados de la libertad con una pena de 3 a 5 años. Esa es la condena. Esta es la condena, de 3 a 5 años en el primer caso que estamos hablando. Señala también esta disposición, Mauro, que se entenderá como beneficio inmaterial
todo aquel beneficio o ventaja intangible que por su naturaleza, al no tener un valor económico o patrimonial cuantificable, no es susceptible de valoración alguna. Eso en la parte primera de lo que establece el 280 del Código Orgánico Integral Penal. Perfecto, creo que has dado una introducción bastante amplia, has intentado también puntualizar ahí algunos aspectos importantes y me parece que el espíritu de esa norma es la consecuencia de los lamentables y bochornosos hechos que se suscitaron durante la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, la venta irregular, ilícita de insumos médicos, malos manejos de recursos públicos, en fin, en distintas unidades y hospitales del sistema de salud pública del país, y parece que ahí la Asamblea, digamos, empujado por esta realidad, se vio abocada a incorporar esta reforma y de alguna manera tratar de modificarla, contextualizarla, ampliarla, adecuarla mucho más que estamos viviendo, a lo que ¿no? ha venido sucediendo. No se olviden, queridas amigas y amigos, más allá de que no estemos en vivo el día de hoy, pero pueden escribirnos igual. Déjennos ahí sus interrogantes, sus consultas sobre este tema, sobre cualquier otro aspecto de carácter legal. Intentaremos responderles a la brevedad posible. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna sugerencia para que abordemos algún tema en particular en futuros programas, igual escríbanos ahí en Facebook y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube. Y lo que siempre les pedimos, compartan este programa, este segmento, para poder llegar a más personas, para que esto se pueda viralizar, para que el contenido llegue a más gente. Es muy, muy importante para nosotros poder orientarlos jurídicamente. No se trata de dar una ponencia, ni mucho menos. No es un tema absolutamente académico, ni nada que se le parezca, sino es una orientación jurídica gratuita. Lo que queremos es ayudar, contribuir con la sociedad para que ustedes sepan qué hacer en determinados casos o en determinadas circunstancias. O dejar de hacer, ¿no? Así es, también es correcto. Ahora bien, volviendo al tema que hoy nos convoca, el delito de cohecho, si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto que estaba obligado a realizar, a desarrollar, es decir, el que le faculta o el que le obliga, el que le dispone el ordenamiento constitucional o legal, o si la conducta descrita es para cometer otro delito, ¿qué establece el COIP? ¿Cuál es la sanción que se aplicaría en estos casos? Bueno, aquí hay dos preguntas que estás planteando. En cuanto a la primera, la disposición del artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal que vamos a reiterar, señala que debe ser sancionado o podría ser sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De 5 a 7 años en el primer caso que planteas. En cuanto a la segunda inquietud, es decir, si la conducta descrita es para cometer otro delito, ¿sí? El servidor público o la servidora pública podría ser sancionado o sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Mira cómo se va incrementando las penas, va aumentando, ¿sí? Como vemos, las sanciones están claramente determinadas para cada caso en lo inherente a los funcionarios públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado. Perfecto. Ahora hablamos ya de los verbos rectores del delito de cohecho que reciban o acepten por sí o por interpuesta persona donativos, dádivas, promesa, ventaja, en fin, así como las penas que se aplicarían a los funcionarios públicos y las personas que actúan en virtud, como tú bien señalabas, de una potestad estatal. Ahora, sería importante que intentes aclararnos qué establece el COIP en el artículo 280 cuando se trata de personas particulares y de otra parte, qué pena se impone a quienes infringen o violentan la ley. Mira, vamos observando que esta reforma va diferenciando la conducta penal entre un funcionario público, una funcionaria pública o una persona natural. Así es, Estamos aterrizando ya en una persona natural, en una persona particular. En este caso, el artículo 280 lo trata en dos incisos. Así, en el primer inciso señala que la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público
donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, puede ser sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos. Es decir, que una persona particular puede tener la misma sanción que un servidor público. Perfecto. Ahora, en la parte pertinente que has dado a conocer, se refiere al accionar penal en el que podría estar involucrado una persona que dé o prometa a una o a un servidor público entregarle donativos, presentes, promesas, derechos, cuotas, etcétera, a este servidor público, ¿sí? Pero de la revisión del texto del artículo 280 del COIP, encontramos que la persona que coheche a un funcionario público extranjero o a cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, también puede ser sujeto de la conducta penal del delito de cohecho. ¿En qué consiste esto? Aunque de alguna manera varias de las personas que nos están mirando pueden ya interpretar a qué casos pueden referirse. Así es, mira, esto es algo nuevo que se está incorporando prácticamente en el Código Orgánico Integral Penal, posiblemente tomando en consideración lo que ha venido ocurriendo en el país con la serie de actos de corrupción, de cohecho, de tráfico de influencias, de concusión. Entonces lo que se pretende es prácticamente cerrar todo para evitar que quede en la impunidad el cometimiento de tal o cual delito. Y ante ello, el COIP, en el artículo 280, lo que tú señalaste, hay que precisar que en este caso, la persona que igual ofrezca, dé o prometa donativos, dádivas, presentes, ventajas, sueldos, gratificaciones, conforme ya señalamos anteriormente, a un funcionario público extranjero. Aquí hablamos de un funcionario público extranjero. Perdona que te corte ahí, pero para que nos entiendan de mejor manera en esta parte. Supongo yo que el espíritu de esta norma apunta a evitar que se cometa este tipo de delitos, el cohecho, cuando están de por medio estas grandes multinacionales, estas grandes empresas extranjeras y a veces funcionarios públicos del país de origen de esa multinacional están comprometidos, involucrados están en estos de alguna actos de manera corrupción, complotados, vinculados para favorecer a esa empresa y ahí es donde se cometen este tipo de delitos. Correcto. Por eso se habla de funcionarios públicos extranjeros. Extranjeros. A cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o en una empresa pública, o cualquier funcionario o representante de un organismo público internacional, dice el COIP, ya se lo haga en forma directa o mediante intermediarios. ¿Para qué? Para beneficio de este o para un tercero, o para que ese funcionario que en relación con el cumplimiento de deberes oficiales actúe o se abstenga de hacerlo. En estos casos, Mauro, puede ser sancionado con las penas señaladas para los servidores públicos, igual al caso que planteamos hace pocos minutos. Perfecto, has ido detallando cada uno de los posibles escenarios y cada uno de los momentos en los cuales pueden intervenir distintos actores, servidores públicos, personas particulares que no son funcionarios públicos y ahora también has topado ya funcionarios públicos extranjeros. No se olviden, desalineadas, desalineados, no estamos en vivo el día de hoy, la próxima semana sí, pero eso no significa que no puedan dejarnos ahí en nuestro muro de Facebook, en YouTube, igual, sus preguntas, sus interrogantes, intentaremos responderles a la brevedad posible. Y si tienen algún tema que quieran sugerirnos, la próxima semana podemos abordarlo, podemos tratarlo, ahí sí en vivo, a través de su programa La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Y recuerden que les pedimos que compartan este programa en sus muros de Facebook para poder llegar a más gente, para poder orientar jurídicamente, para que ustedes sepan qué hacer, cómo actuar en determinadas circunstancias. Ojalá nunca les haga falta un abogado, pero si es que están en medio de algún inconveniente de carácter legal y se ajusta a alguno de los temas que nosotros hemos abordado, que esto pueda servir de orientación. Pero regresemos a nuestra charla, estamos abordando el delito de cohecho.
Ahora, ¿qué ocurre? Y lo que te voy a preguntar es algo que lamentablemente suscitó serias controversias, polémicas acá en nuestro país, sobre todo desde el año pasado, producto de la crisis sanitaria, la pandemia. ¿Qué ocurre si el delito de cohecho se comete en un estado de emergencia o en un estado de excepción? Y si se trata de una persona jurídica, una empresa, una multinacional, la que podría estar involucrada en el delito de cohecho, ¿cuál es la sanción? Mira, bienvenida a tus dos interrogantes. Lamentablemente, el año pasado, como consecuencia de esta pandemia de la COVID-19, se pudo descubrir o salió a la luz pública cómo ciertas personas sin escrúpulos lo que pretendieron era llenarse los bolsillos haciendo negocios con proveedores de implementos de salud, con mascarilla, las fundas para cadáveres, con sobreprecios, cohechando prácticamente a personas, a funcionarios. ¿Para qué? Para enriquecerse. Y considero que esa situación, esa realidad, hizo, enhorabuena, que los asambleístas tomen conciencia y hagan las reformas a la figura del cohecho, del peculado, de la concusión, del enriquecimiento ilícito, del sicariato, de la trata de personas, del acoso sexual, de una serie de delitos que están en estas reformas que, reiteramos, están en plena vigencia desde este día lunes 16 de agosto Correcto. del 2021. Esto hay que insistir, Hay que Mauro, destacar eso hay que porque incluso insistir. muchos colegas, muchos estudiantes, igual universitarios de la carrera de Derecho, como se dice popularmente, no habrán caído en cuenta que esto ya entró en vigencia desde este Así es, 16 de agosto. así es. Y en base a ello, respondiendo a tus preguntas, debo señalar que el COIP establece que se aplicará el máximo de la pena prevista cuando se realice uno de los actos a los que hemos hecho referencia, aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. En estos casos se aplica el máximo de la pena y me parece bien, Mauro. Me parece bien porque ahí se tiene que golpear y aplicar la ley con dureza, con frontalidad. Y en el segundo caso, si se determina responsabilidad de la persona jurídica, esta puede ser sancionada con la disolución y la liquidación, es decir, que desaparece esa persona jurídica, esa empresa, esa compañía, y adicionalmente se le puede imponer una pena económica, una sanción económica sumamente fuerte, que va de 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Así que a pensar 5 veces antes de querer volver a involucrarse en estos hechos sumamente Las deplorables. sanciones son bastante fuertes, Así como es. tú bien lo has descrito, como tú lo has señalado. Ahora, ya has desarrollado el tipo penal, la sanción aplicable al delito de cohecho, que está previsto en el 280 del Código Orgánico Integral Penal, el artículo 280, pero también encontramos otras disposiciones que se han incorporado y que tienen relación con la persona que puede presentar una denuncia y estos posibles beneficios que podrían existir cuando se trata de casos de cohecho, peculado, concusión, tráfico de influencias, entre otros delitos. ¿De qué se trata esto? Porque es algo novedoso, algo que no existía en nuestro ordenamiento penal hasta, digamos, hasta estas reformas que se han formulado. Mira, esto es de lo que tú dices, algo novedoso, algo nuevo, que me parece en parte acertado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Integral Penal trae dos disposiciones que los considero muy acertadas, insisto, ¿no? La primera, que tiene que ver con el artículo 430.1, es decir, un nuevo artículo ¿Correcto? que se le incorpora luego del 430. Este es el 430.1 que dice que o que hace referencia a la denuncia con reserva de identidad. Ah, mira, qué Sí, interesante. Para sí, que quien está denunciando, me imagino yo, se sienta se protegida de guarde, alguna manera. correcto, Correcto. proteger, sí, la Porque es reserva de esa persona. complicado que alguien se arriesgue a denunciar algo de esa naturaleza y que quede al Al vaivén o que descubierto. quede expuesto Así o es. expuesta de los denunciados que bien podrían tomar algún tipo de represalia. Y que a veces son grupos del crimen organizado, ¿no? Perfecto. Entonces, te decía que el 430.1 señala que la denuncia o información por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias,
testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, sicariato, entre otros delitos, puede presentarse con reserva de la identidad del o la denunciante, debiendo registrarse con un código alfanumérico especial que identifique a la persona denunciante y con el propósito de preservar la integridad física, psicológica y material, así como, Mauro, así como las condiciones laborales actuales del denunciante y de su familia. Poquito de agua. No, Perdón, un poquito de agua. es normal, así pasa a veces. Sí, se debe mantener, Mauro, un registro cronológico, dice el COIP, de las personas que intervienen en el trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad. Correcto. Quienes quedan impedidas, sí, prohibidas de divulgar cualquier información relacionada con la identidad de los denunciantes, así como aquella que permita su identificación. Correcto. Esto precisamente lo que tú señalabas, para evitar que no haya Así una es. represalia, que no acabe a lo mejor mañana pasado muerto o con lesiones. Estoy convencido que quien se atreve a denunciar eso no es que viviría del todo tranquilo o tranquila luego de presentar una denuncia de esa naturaleza. Así es. Finalmente, esta disposición señala que la persona que denuncie, es decir, Sí. hombre o mujer que presente la denuncia, puede solicitar el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, y el otorgamiento de una o varias de las medidas contempladas en el reglamento, y que será el fiscal el que valorará la pertinencia de dicha solicitud. Esto también considero que es muy importante, muy positivo, porque de esa manera la persona que presente esa denuncia de alguna forma va a estar protegida, garantizada su integridad física, su vida e inclusive la de su propia familia. Se le Mauro está jugando al presentar ese Se tipo de juega la denuncias. vida. Así es, absolutamente. Es. Estoy de Pero acuerdo. bueno, pero luego viene la recompensa porque hay otra disposición Y es lo que te voy a innovadora. preguntar, y es lo que te voy a preguntar, pero antes de eso, nuevamente, desalineadas, no se olviden de compartir este programa en sus muros de Facebook, en YouTube, comentar, enviarnos sus preguntas. Es muy importante para nosotros contar con su participación y por supuesto que esto se viralice, que esto llegue a más gente. Nuestra intención es ayudarlos, orientarlos, asesorarlos jurídicamente para contribuir justamente con la comunidad, para que ustedes sepan sobre a veces determinadas cuestiones de carácter jurídico que son parte de la cotidianidad o hechos en los cuales ustedes a veces también podrían verse involucrados. Pero bueno, regresando al tema y hablando sobre el delito de cohecho, tú ya un poquito marcabas la cancha, te adelantabas. El COIB incorporó una nueva disposición. Tú mencionabas este tema de cierta recompensa, decías tú. Yo te voy a decir ahí ciertos incentivos a favor de quien presenta la denuncia o información sobre el probable cometimiento de estas conductas penales que tú señalabas, ¿no? Delitos vinculados principalmente contra la administración pública, delitos vinculados con corrupción. ¿De qué se trata esta normativa? ¿De qué se trata este aparente incentivo que existe a favor de quien presenta la denuncia? Efectivamente, Mauro, el Código Orgánico Integral Penal hoy trae incorporado un nuevo artículo, que es del 430.2. El 430.2. Antes hablamos del 430.1, que tenía que ver con la denuncia que se puede presentar, sí, y se puede guardar la identidad de la persona que lo hace. Hoy hablamos del 430.2, que determina que la persona que aporte, que entregue, que contribuya con elementos probatorios, que permitan la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que son o sean el producto de actividades ilícitas derivadas de los delitos como de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, sicariato y otros delitos, pueden acceder a una compensación económica proporcional a los recursos económicos que el Estado logre recuperar. Qué interesante. Hasta un monto entre el 10
y el 20% de lo O recuperado. sea que en la práctica sí es como una especie de recompensa que tú decías. Es una recompensa, porque si alguien presenta una denuncia y entrega ¿sí? elementos, indicios necesarios que permitan llegar a descubrir el y cometimiento de este delito, y recuperar y se recupera, digamos, el dinero esos que es bienes, esos resultado recursos. de esos delitos de corrupción, un porcentaje va para el denunciante o para la denunciante. Así es, entre el 10 Correcto. y el 20% de los recuperados. Interesante. Una vez recuperados los fondos y activos, el juez o la jueza, ¿qué es lo que hace? Dispone la entrega inmediata de los recursos, ¿sí? Es decir, que se tiene que cumplir con ese compromiso. Para beneficiarse, finalmente, para beneficiarse de estos porcentajes económicos, la sentencia condenatoria por cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, sicariato, tráfico de influencias y en fin una serie de delitos, esta sentencia tiene que estar ejecutoriada. Correcto. En otras palabras, tiene que estar en firme, Correcto. que ya hayan pasado todos los recursos. Claro, en la práctica esto significa que para que pueda configurarse esta recompensa ya tiene que haberse comprobado la materialidad de la infracción, Así es decir, es, la existencia del obviamente. delito, la responsabilidad de aquellos que fueron procesados penalmente. Así es. Pero no se le puede recompensar al que denuncia antes de que exista una sentencia condenatoria porque siguen siendo inocentes de esas personas que probablemente están siendo investigadas. Y siempre que se hayan recuperado esos bienes, los recursos económicos por parte del Estado. Perfecto. ¿sí? Entonces, te decía que para beneficiarse de estos porcentajes económicos, la sentencia debe estar en firme, no pudiendo acceder a este beneficio quienes en cualquier grado hayan participado en la comisión de la infracción. Es lógico. Y eso tiene sentido. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden estar involucrados de ahí. Los que fueron parte, digamos, del cometimiento del delito o de los delitos, después se voltean únicamente por el tema del beneficio económico, pues no tiene sentido, ¿verdad? Así es. Porque ellos también son responsables penalmente. Así que, Mauro, para concluir, a nuestros amigos y amigas que nos están viendo, a los estudiantes de Derecho, a aquellos colegas que a lo mejor todavía aún no se han percatado de esta reforma que entró en vigencia el 16 de agosto. De esta reforma, recordarles que entró en vigencia este lunes 16 de agosto conforme a la disposición única definitiva que trae incorporado las mismas, ¿sí? Así que a revisar, a poner en práctica para no cometer errores. Y fundamentalmente, guerra a la corrupción. La fiscalía, la policía, los jueces, aplicar con dureza, con mano firme lo que establece nuestro ordenamiento constitucional y nuestro ordenamiento legal. Lo único que quisiera agregar ahí, hay que perseguir delitos, no personas. Porque a veces también puede suceder que en aras de la lucha del combate contra la corrupción no se persiguen delitos, sino que a veces se persiguen nombres y apellidos al gusto y a la paciencia del poder judicial o del poder político de turno, y eso tampoco es correcto. Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la administración de justicia igual, pero tienen que ajustarse a la Constitución y al marco legal vigente. No mirar la cédula de identidad para perseguir a unos o hacerse los locos con otros. Mira que ayer, y sin querer alargar mucho el programa, pero mira que el día de ayer ya tuvimos al expresidente Moreno yéndose de la nada de este país, como si nada habría pasado. Así es. Y en otros casos, en cambio, ha existido una celeridad inaudita que a uno sí le genera dudas sobre el proceder de los órganos de justicia. Mauro, los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en este país, en este hermoso Ecuador, somos iguales ante la ley. Y la Constitución sobre todo. Por lo tanto, así es, respetando la Constitución, la igualdad para todos. La igualdad para todos. Si hay celeridad para un caso, pues debe ser para el resto. No solamente con dedicatoria para unos o para otros. Vamos a seguir combatiendo la corrupción y es necesario que la gente también, Mauro, actúe ya con mucha decencia y con mucha honradez. Fundamentalmente, funcionarios públicos. Hay buenos, pero algunos la gran también, mayoría son muy buenos servidores pero públicos. Hay algunos que también se aprovechan de estas situaciones. Perfecto, así que desalineados, estamos llegando a la parte final de su programa de orientación legal y social. La ley es la ley, pregunte al doctor. Y por supuesto, no se olviden de compartir el segmento de esta noche, no se olviden de escribirnos, de enviarnos sus preguntas o sugerencias sobre temas que quieran que tratemos la siguiente semana. El próximo jueves, ahí sí estaremos en vivo a través de Desalineados. Y bueno, si el destino y la vida así nos lo permite, nos volveremos a ver. Abrazo enorme para todos y todas. Chau, hasta la próxima.
Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, Comunicación Total y queremos que tú participes.